Buen día, vamos a dar inicio con lo que es la tutoría de repaso número 3, correspondiente a la asignatura Probabilidad y Estadística Matemática. En esta ocasión vamos a revisar lo que es la introducción a las probabilidades, que es de la unidad 3. Vamos a estar viendo como es la introducción, lo que son permutaciones y variaciones, que es un diagrama de árbol, que son las permutaciones, variaciones y algunos ejemplos de los mismos. A continuación vamos a dar un breve análisis o una introducción sobre esta parte. El análisis combinatorio se considera como el arte de la ciencia de contar, que estudia las agrupaciones que pueden ser formadas cuando se toman todos o algunos de los elementos de un conjunto finito. Los elementos del conjunto pueden ser de cualquier naturaleza. Podemos decir que son personas, empresas, artículos producidos por alguna fábrica. Podemos tomar la flora, la fauna, etcétera. Es mencionar que en esta unidad únicamente se van a presentar los conceptos básicos de permutaciones, variaciones y combinaciones. Desde hace miles de años el hombre realiza juegos de azar, por lo que la necesidad de plantear soluciones a los problemas que se presentan en estos juegos no es nueva, sino que viene de mucho tiempo atrás. Con el paso del tiempo se han enunciado principios que han sido aplicables al problema de obtener la máxima probabilidad de éxito en una estrategia aplicada. El problema radica en contar de cuántas formas puede ocurrir cierta situación, como lo veíamos allá al inicio de la unidad 1, que qué sucedía cuando se estaba jugando y por algún X motivo se paraba el juego, quién ganaba de los jugadores. Entonces eso es lo que vamos a tratar de darle solución en esta unidad y en la siguiente. Establecer procedimientos eficientes y eficaces de conteo del análisis combinatorio. En la mayoría de los problemas de análisis combinatorio se observa que una operación o actividad aparece en forma repetitiva y es necesario reconocer las formas que se pueden realizar dicha operación. Para dichos casos es útil conocer lo que son las determinadas técnicas o estratégicas de conteo que nos facilitan el cálculo señalado. Contar en el sentido matemático incluye lo que son prácticas específicas determinadas por el cómo se quiere contar y la clase de elementos que se quiere contar. Este es un tema más de álgebra que de estadística. Sin embargo, al analizar probabilidades se necesitarán enumerar los posibles resultados de un hecho en particular. Cuando se da lo que es un fenómeno aleatorio, puede ser que el total de sus posibles resultados de los casos favorables a un evento en particular se pueden establecer con relativa facilidad, pero en muchos casos estas operaciones constituyen una labor bastante ardua. Al abordar esta técnica se debe tener presente lo que es la teoría combinatoria, como lo son diagramas de árbol, permutaciones, variaciones y combinaciones, es decir, las técnicas de conteo que muchas veces aparecen en ciertos libros o en cualquier otro material que nosotros podamos encontrar en internet, sobre todo sus normas y en cuanto al orden en el cual suceden las observaciones puede incidir en los posibles resultados. Vamos a ver que en algunas ocasiones va a importar el orden como estén estos datos y en otros no va a importar el orden. Entonces es de tener cuidado que técnica de conteo vamos a estar utilizando en cada una de ellas. Vamos a ver el diagrama de árbol. Los diagramas de árbol son ordenaciones empleadas para enumerar todas las posibilidades lógicas de una secuencia de eventos, donde cada evento puede ocurrir en un número finito. La importancia del diagrama de árbol radica en que comprende de manera intuitiva el ordenamiento de los elementos.
cómo vamos a construir nosotros nuestro diagrama de árbol. El diagrama de árbol tiene lo que es un nodo, al cual vamos a llamar raíz, que es donde parte nuestro problema. La primera acción a efectuar, o el paso 1, están en las terminales de cada rama y se dibujan otros nodos que representan la segunda acción a efectuar. De los que se desprenden tantas ramas como maneras lógicas, puede realizarse esta acción y así sucesivamente. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar de cuántas formas nos podemos vestir, por ejemplo, tenemos un pantalón, tenemos, digamos, 2 pantalones, 3 camisas, entonces el pantalón lo podemos combinar con esas 3 camisas, luego tenemos el otro pantalón con esas 3 camisas. ¿Cuántas opciones nos van a estar saliendo? Nos van a estar saliendo 6. Entonces en eso consiste lo que es el diagrama de árbol. Y por ejemplo, acá tenemos este ejemplo. Para ir a trabajar, Juan dispone de 2 pantalones, uno negro y uno azul, y 3 camisas, una roja, una celeste y una blanca. Enumerar todas las formas que se puede vestir Juan y elaborar un diagrama de árbol que ayude a obtener todas las formas que puede vestirse. Vamos a representar eso. La información que nos dan es que tenemos los pantalones, tenemos un negro que lo vamos a representar con la letra N y tenemos un azul que lo vamos a representar con la letra A. ¿Y cuántas camisas tenemos? Tenemos una camisa roja, vamos a representar con la letra R. Tenemos una celeste, también con una letra R, C, perdón. Y vamos a tener una camisa blanca, que lo vamos a representar con la letra C. Ahora, ¿cuántas posibles nos piden enumerar todas las formas en las que se puede vestir Juan? Entonces, el literal A sería, se pone un pantalón negro y camisa roja. Se pone un pantalón negro y camisa celeste. Se pone el pantalón negro y camisa blanca. Es decir, el primer pantalón lo podemos poner con todas las camisas o el segundo pantalón lo podemos poner también con todas las camisas. Aquí sería el pantalón azul con la camisa roja. El pantalón azul con la camisa celeste y el pantalón azul con la camisa blanca. Esas son las posibles formas que podemos, o en las que se puede vestir Juan. Entonces, si nos fijamos, hay 6. En un diagrama de árbol, ¿cómo lo vamos a estar representando? Digamos que acá vamos a tener de donde parte el nodo,
aquí digamos va a ir negro. Lo voy a representar con una letra N. Y aquí lo voy a representar con una letra azul. De este negro, del pantalón negro, van a depender 3 nodos, que son las posibles combinaciones de camisas que podemos tener. Aquí iría roja, celeste y blanco. Lo mismo va a suceder para el otro caso. Aquí tenemos esta. Y esta. Vamos a hacer lo mismo. Aquí puede ir la roja. El pantalón se lo puede poner con la celeste o con la blanca. Entonces esas son todas nuestras posibles combinaciones y de esa forma le hemos dado resultado o resuelto lo que es el problema que nos pedía. Entonces ahí, si nos fijamos, tiene el negro con la roja, negro con la celeste y negro con la blanca. O el azul con la roja, azul con el celeste o el azul con el blanco. Entonces esa es la manera de cómo se efectúa lo que es el diagrama de árbol. Vamos a continuar ahora con lo que es el principio de la multiplicación y factorial de un número, para ir entrando ya a lo que es las permutaciones y variaciones. Aprovechando lo que es el ejemplo anterior, podemos notar nosotros que al resolverlo de forma numérica se puede decidir que hay dos formas de elegir los pantalones, ya sea negro o el azul. Y que para combinarse con las camisas, hay 3 camisas, entonces en total hay dos pantalones por 3 camisas, nos da 6 formas de hacer esa combinación para poder vestirse. Las técnicas de conteo se basan en 2 principios fundamentales, el de la multiplicación y el de la adición. Un ejemplo del principio de multiplicación es el ejemplo que acabamos de ver, de los pantalones y camisa. Entonces, la definición nos dice que vamos a tener conjuntos o eventos diferentes, donde cada uno de ellos se pueden dar de n sub k formas distintas o elementos. Entonces, la cantidad de arreglos diferentes que contienen un elemento de cada conjunto, escribiendo primero los elementos del conjunto, uno seguido de los del conjunto 2 y así sucesivamente hasta llegar a décimo conjunto. Se llama regla generalizada de la multiplicación y está dado por esta forma. Por ejemplo, A sub 1 representa los pantalones, A sub 2 representan las camisas, N sub 1 representa los 2 pantalones y N sub 2 representa las 3 camisas. Entonces, al hacer 2 por 3 nos da 6. Y es así como utilizamos lo que es el principio de la multiplicación. Ahora, el factorial de un número es importante abordarlo, ya que nos ayudan a cuantificar rápidamente el número de maneras distintas en que se puede acomodar lo que son n objetos en n lugares. El factorial de n se representa con n y el signo de admiración, podríamos decir, el último, y se lee como n factorial. Se define como el producto
de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Por ejemplo, n factorial va a ser igual a n, factor de n menos 1, factor de n menos 2, hasta que lleguemos a 2 por 1. Y algo importante que hay que tener en cuenta en este caso es que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1 también. Entonces eso no debemos de perderlo de vista, ya que hay veces nos simplifican los resultados. Llegamos así, ya con estos dos conceptos que hemos introducido de diagrama de árbol, permutaciones y factorial, perdón, el principio de la multiplicación y factorial, llegamos a lo que son las permutaciones. La acción de contar todas las ordenaciones posibles de un conjunto de n objetos se conoce como el proceso de permutar. Las permutaciones, o también llamadas ordenaciones, son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que influye el orden en que se colocan los elementos. Cada ordenamiento contiene a todos los elementos de que se disponen. Entonces tenemos lo que son las permutaciones sin repetición. Aquí vamos a tener dos conceptos: permutaciones sin repetición y permutaciones con repetición, pero siempre teniendo en cuenta que influye el orden en el que se den estos o se coloquen los elementos. Por ejemplo, yo puedo decir por ejemplo, con los números 1, 2, 3. ¿Cuántos números yo puedo formar? Puedo formar de 3 cifras. 1, 2, 3. Puedo formar 1, 3, 2. Puedo formar 2, 1, 3. Puedo formar 2, 3, 1. Puedo formar 3, 2, 1. Puedo formar el 3, 1, 2. Entonces, en este caso, esas son todas las posibles permutaciones que yo puedo realizar. Igual, si lo queremos ver mediante un diagrama de árbol, podríamos tener aquí 1, 2, 3. Entonces, del 1 yo puedo formar, como no queremos repetición, del 1 yo puedo formar el 2, perdón, el 2 y el 3, y aquí solo me queda que vaya el 3. Y aquí yo puedo ir 1, 3, y como no queremos repetición, aquí me va a quedar el 2. Y lo mismo con esta. Del 2 yo puedo formar el 1 y luego tomo el 3, o tomo el 3 y luego tomo el 1. Y con lo mismo con el 3. Puedo tomar yo el 1 y después el 2, o puedo tomar el 2 y después el 1. Entonces esas son las posibles formas en las que yo puedo ordenarlos. Y nos dice que influye o tiene que ver mucho el orden en las permutaciones, porque vamos a ver más adelante que no importa el orden. Tomar estos números, con estos 3 números, vamos a ver que tener 123, 332 es lo mismo, solo que en diferente orden. Entonces,
esos los van a estar tomando como uno solo. ¿Qué es lo que hace las combinaciones? En las permutaciones hay mucho más elementos que en las combinaciones. Por ejemplo, en las permutaciones aquí estamos encontrando que son 6 formas de permutar o de formar esos números de 3 cifras, mientras que en las combinaciones, si nosotros queremos formar un número de 3 cifras, dados esos 3 números, solo vamos a tener una forma, que puede ser cualquiera de ellas, pero ahí sí influye el orden. Entonces es de tener cuidado en esta parte. Entonces vamos a decir que se llaman permutaciones ordinarias o sin repetición de n objetos a las diferentes maneras en que se pueden ordenar estos n objetos. Todas las permutaciones constan de los mismos n elementos, pero se consideran diferentes por el orden en que se colocan. La notación para las permutaciones va a ser P sub n. De esta forma vamos a estar denotando las permutaciones. Para calcular el número de permutaciones que se pueden formar con los n objetos, lo vamos a hacer de la siguiente forma. La elección del primer objeto se puede hacer de n maneras diferentes. Para la segunda, como no se permite la repetición, va a ser de n-1 maneras diferentes. Para la tercera, la elección del enésimo objeto solo se puede hacer de una manera. Y por el principio de la multiplicación, nosotros tendríamos que esto es n factorial igual a n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 2 por 1. Eso es lo que vamos a tener por el principio de la multiplicación. Llegamos a lo que son las permutaciones. Las permutaciones no pueden ser solo lineales, pueden ser permutaciones circulares, como vemos a continuación. Pero si los elementos se disponen en una curva cerrada, las condiciones varían, ya que lo importante son las posiciones relativas de los objetos con respecto a ellos mismos y no a las posiciones absolutas de los objetos en el círculo o curva. Es decir, si nosotros tenemos esta mesa redonda y tenemos aquí, por ejemplo, a Juan, por aquí tenemos a Pedro, por aquí tenemos a María y por aquí tenemos a Luis. Si están esas 4 personas, nosotros bien podemos colocarlos de otra forma distinta. Por ejemplo, si dejamos aquí siempre a Juan, podemos poner aquí a María, aquí puede estar Pedro y ahí se puede seguir manteniendo Luis. O podemos hacer lo contrario, podemos voy a hacer este otro. Dijimos que aquí perdón. Dijimos que aquí vamos a tener siempre a Juan. Aquí podríamos cambiar, puede estar María, aquí Pedro y aquí Luis. Pero también podemos tener la opción de que acá se mantenga siempre Juan, que aquí esté Luis, que aquí esté María, que aquí esté
Pedro, pero también podemos tener la opción de que aquí tenemos 1, 2, 3. Podemos tener la opción de que aquí esté Juan, aquí esté Luis, aquí esté Pedro y aquí esté María. Ya tenemos 4 posibles combinaciones. Podemos hacer también la otra. Aquí mantenemos siempre a Juan. Aquí puede estar María. Aquí podemos cambiar a Pedro y a Luis. Aquí puede estar Luis. Y aquí puede estar Pedro. Entonces, y nos falta una opción. Aquí esté Juan. Que aquí esté Luis. Aquí esté Pedro. Y aquí esté María. Entonces esas son todas las posibles opciones como nosotros podemos cambiar a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fijamos a uno de los cuatro personas que estaban en la mesa y fuimos permutando a las otras 3. Por ejemplo, aquí hicimos una, aquí hicimos la otra, aquí tenemos la otra permutación, otra y otra. Entonces, fijamos una y permutamos las otras 3. Se pudo haber hecho lo mismo con con la otra persona, fijábamos una y permutábamos las otras 3 y así sucesivamente. Entonces, en eso es lo que nos ayuda las permutaciones circulares. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Para calcular el número de permutaciones circulares de n objetos, se divide el número de permutaciones lineales de n objetos entre las n permutaciones equivalentes. Las permutaciones circulares las vamos a denotar de esta forma. PC, estas dos mayúsculas, sub n, esta minúscula va a ser igual a Pn entre n factorial, es decir, el número de permutaciones entre el número de elementos que estamos contando. Y esto nos da n factorial entre n va a ser igual a n menos 1 factorial de ese número. Posteriormente tenemos lo que son las permutaciones con repetición. Se llaman permutaciones con repetición de n elementos distribuidos en k grupos, de a sub 1 a sub 2 hasta a sub k elementos distinguibles, respectivamente, de tal forma que la suma de estos a sub i nos va a dar el total de elementos. Las distintas configuraciones que se pueden formar con los n elementos de tal forma que cada una de ellas se diferencie de las demás en el orden de colocación de sus elementos, excluyendo las ordenaciones de elementos distinguibles. Esto es que pertenecen a un mismo grupo. Si se denota por PR, ambas mayúsculas desde A sub 1 hasta A sub K, como superíndices a este número se tiene que las permutaciones con repetición desde A sub i cada uno de los A sub i va a ser igual a n factorial entre el factorial del número de los elementos A sub 1, factorial de A sub 2, factorial de hasta llegar hasta A sub k de los elementos que se repiten. Esto más que todo lo utilizamos en aquellos casos que tenemos, por ejemplo, la palabra anona.
¿cuántas permutaciones podemos hacer con la palabra anona? Si nosotros nos fijamos, la palabra anona tiene dos letras que se repiten. Tenemos en total 5 letras. Vamos a hacer ese ejemplo para que vean cómo funciona. La palabra anona la A se repite dos veces. La N se repite dos veces. Entonces, la permutación con repetición nos dice que es permutación con repetición de la A, coma, la N. Esto es igual a ¿quién? A N factorial entre A sub 1, pero A sub 1 es el número de veces que se repite A, en este caso, que es 2 factorial, por el número de veces que se repite la N, es 2 también en este caso. Perdón, acá es N son, es igual a 5 letras. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Esto lo podemos escribir como, aquí no vayan a decir que esto es 2 factorial por 2 factorial es 4 factorial. Eso no es cierto. Vamos a proceder como sigue. 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Y esta parte de acá la vamos a copiar tal cual está. Entonces, esto va a ser igual a tener. Si nos fijamos, tenemos 5 por 4 por 3 por 2 factorial. ¿Por qué no lo llevé hasta 1 factorial? Porque me conviene más dejarlo así y eliminar un 2 factorial con este otro 2 factorial. Y ya voy a obtener lo que es la respuesta. Aquí sería 5 por 4 por 3 entre el 2 factorial lo puedo escribir como 2 por 1. Y eso va a ser 2. Entonces, al hacer esa parte, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar este 4 con este 2 y al simplificar voy a obtener un 2 acá. Entonces ya mi respuesta sería 5 por 2 por 3. Y esto es 5 por 2 es 10 por 3, 30. Entonces hay 30 formas de encontrar las posibles permutaciones que se pueden hacer entre las palabras de entre las letras de la palabra anona. De esa forma es como se utiliza esa parte. Tenemos así lo que son las variaciones. Se denominan variaciones, perdón, en general, si se tiene un conjunto de n elementos y de estos se toman todos para ordenarlos, entonces se tiene lo que es una permutación, pero si solamente se toman k de ellos, donde k es menor que n, vamos a decir que se trata de una variación. Entonces la variación es como la permutación, pero
no se usan los n elementos, sino solamente k elementos de ellos. Y tenemos lo que son las variaciones con repetición y las variaciones sin repetición. Vamos a ver las variaciones sin repetición. Se denominan variaciones ordinarias o sin repetición de elementos tomados de K en K de un total de N, siendo K menor o igual que el total de elementos que tenemos. A cada uno de los distintos grupos de K elementos escogidos entre los N, de forma que en cada grupo los K elementos sean distintos. La otra condición, dos grupos son distintos si difieren en algún elemento o en el orden de colocación. Y para calcular las variaciones se utiliza la siguiente fórmula. N sub K es igual a N factorial entre N menos K factorial. Y esto es N por N menos 1 por N menos 2 hasta N menos K más 1. Vamos a pasar ahora por ejemplo, con los elementos del conjunto A nos dicen construir todas las permutaciones sin repetición de orden 4. ¿Cuántos son los que podemos formar? ¿Cuántas permutaciones vamos a poder formar